Buenas noches. Continuando con la explicación de, de los videos de clase para hidráulica de canales, vamos a ver en este video y tal vez en el siguiente video un tema muy importante que se llama rugosidad compuesta en canales. Resulta que no siempre, o más bien en la vida práctica, es poco común que el canal tenga siempre la misma rugosidad. Por ejemplo, aquí donde vemos con el cursor que estoy señalando, digamos en un canal natural, pues es muy difícil que estas bancas o estos costados del canal tengan una rugosidad pues igual a la del fondo. Pues imagínense, por ejemplo, un río, ¿cierto? El río, pues, ¿qué sucedería? Si esto fuera un río o una quebrada, seguramente aquí habría una parte de este fondo con un material, con una grava más gruesa o más fina, o un arenal. Aquí pronto una grava más gruesa, aquí otra grava más fina y aquí de pronto un arenal. Acá no sé, puede ser por ejemplo vegetación. Aquí puede ser roca, ¿cierto? Entonces si ustedes observan tendríamos varias rugosidades y así pasa en la mayoría de los casos. Hasta en los canales artificiales, ¿cierto? En el fondo los canales artificiales pueden ser por ejemplo en tierra, pero en los costados pueden ser en adoquín, o en el fondo son en concreto y a los lados son en adoquín, ¿cierto? O son en tierra pegada, es decir, en zona de vegetación, y acá en el fondo de tierra natural. Y en fin, podemos tener múltiples rugosidades dentro de un canal, 4, 6, 7 rugosidades, hasta más. Bueno, entonces, en vista de eso, se hicieron una investigación que nosotros la podemos ver mucho mejor o más técnica en el libro de hidráulico de canales de Bentechow, que la investigó el señor Cowan. Esta referencia bibliográfica está en la página 104 del libro, en la ecuación exactamente 512, donde me muestra que el N general puede estar afectado por 5 factores, ¿cierto? Aquí en esta ecuación lo vemos mejor. Esta es la misma ecuación de Cowan. Aquí estamos en el libro de hidráulica de canales de Rocha, página 272. Entonces, observen que es la misma ecuación del libro de canales de Bentechow, donde este N puede estar afectado, este N general o promedio puede estar afectado por la rugosidad, la aspereza, N1 por unas irregularidades. Estas irregularidades tienen que ver, por ejemplo, si el fondo es ondulado, ¿cierto? Al ser el fondo ondulado, entonces eso hace que también me afecte en algo la rugosidad o los costados, ¿cierto? También puede ser ondulado irregular. También en la forma y tamaño de la sección transversal. No es lo mismo, por ejemplo, se ha analizado que la rugosidad no funciona igual, el efecto de la rugosidad no funciona igual. Si tengo, por ejemplo, un canal rectangular o trapezoidal o semicircular, el efecto de la rugosidad tiene una incidencia. Este N3 es teniendo en cuenta obstrucciones, no sé, por ejemplo, un puente, las columnas o los pilares de un puente, no sé, algo que esté obstruido, que esté obstruyendo una bifurcación y que después se vuelva a unir. Esas variaciones de obstrucciones también pueden producir un cambio en la rugosidad en términos generales. Si hay o no hay vegetación, ¿cierto? Esto también afecta. Y este M5 es un factor que es para tener en cuenta los meandros.
No sé si ustedes saben qué son los meandros, pero los meandros son para las personas que, digamos, han vivido cerca de un río importante, de pronto como yo. eh, los meandros son como unas pequeñas islas, islotes, donde viene el río principal y el río principal bordea como esa isla dentro del río y después vuelve y se une. Eso es un meandro. Generalmente esos meandros se utilizan popularmente como zonas de plátanos, plataneras, cachaqueras que le llaman, o se utilizan también para explotar recursos de arena, arenales. Entonces, en resumen, un meandro es una pequeña isla que se forma por sedimentación, básicamente. Entonces empieza a depositarse hacia el centro del río, o puede ser hacia un costado, no necesariamente tiene que ser exactamente hacia un río, hacia un costado un poco desplazado, y ahí se va acumulando, entonces se va armando una pequeña isla, un lote. Cuando le digo una pequeña isla, no sé, son 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, si es que el río es muy grande. Y por los costados bordea el agua del río y sigue su curso normal. Bueno, entonces en este libro de hidráulica de canales hace un énfasis un poco mayor, un poco mejor, en el sentido de los factores que afectan el coeficiente de Manning, ¿cierto? Como complementando un poco lo que acabamos de ver en el libro de Arturo Rocha. Entonces está el tema de la rugosidad superficial, está el tema de la vegetación que les mencioné, y está el tema de las rugosidades y está el tema de los meandros. Bueno, no siento, digamos, como más incisivos, yo les invito a leer, a hacer estas lecturas en especial. Y entonces aquí hay unos valores para estas tablas, ¿cierto? Entonces hay unos valores para N0, N1, N2, N3 y N4. Entonces ya sabemos que N0 es, por ejemplo, que depende del valor de la rugosidad o aspereza. Entonces entraríamos en esta otra tabla. No sé por qué me sale esto, sí. Ya. Ya sé por qué. Listo. Entonces, dependiendo de esa aspereza, entonces si es con grava, gruesa, entonces tenemos aquí unos valores recomendados. Para N1, me salí. Bueno, no era la idea. Bueno, para N1, teniendo en cuenta las irregularidades, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, grado de regularidad, entonces suave, menor y moderado. Bueno, aquí tuve una ligereza en el siguiente sentido. Ese grado de regularidad también se puede relacionar o se relaciona mejor con la sinusoidad. Si un río trae, por ejemplo, cuando son zonas planas, el río puede transitar por tramos largos, rectos, sin ningún, digamos, cambio de curva. Pero cuando son ríos que tienden a ser montañosos, o de pronto cuando son ríos sobre todo con bosques muy fuertes, muy tupidos, tiende a ser como un camino como serpenteado, ¿cierto? Como de una serpiente, sinoidal, muchas curvas alrededor. Entonces, eso quiere decir también este grado de irregularidad. Entonces, si es un grado suave, entonces prácticamente hay tramos largos que no se presentan una curva, y así sucesivamente hasta un grado de regularidad severo, que es muy serpenteado, digamos el río, es decir, en tramos muy cortos, en 1 kilómetro o menos, y cada kilómetro, cada 2 kilómetros se presenta una curva y va siguiendo su camino, su recorrido el río. Acá también variaciones de la sección transversal. Entonces, bueno, aquí tiene una cuestión, ¿no? Yo les dije eh, hace un tiempito, hace unos minutos, que esa sección transversal también puede ser que cambia de una sección rectangular a una sección trapezoidal, ¿cierto?
pero no necesariamente. Por ejemplo, puede haber un momento que se angosta el río, después se amplía, después se profundiza un poco, tiene una caída rápida, ¿cierto? Todas esas variaciones de la sección transversal hace que también se afecte. Bueno, les invito a leer la tabla 5.5 de la página 105 del libro de 20 Show. Bueno, tuve un pequeño lapsus ahorita con el tema de la grabación. Entonces, y así vemos todos los valores de la tabla 5.5 con esos factores. Y aquí también, obviamente, el meandro. Bueno, entonces para, digamos, hacer más práctica la explicación, vamos a empezar a resolver un ejercicio. Ese ejercicio está planteado, se me olvidó, es un desorden, en el libro de hidráulica de canales de French. Exactamente en la página 178, repito, libro de hidráulica de canales abiertos de French, página 178. Entonces resulta que, aparte, digamos, de esos coeficientes, de esas irregularidades por Cacon, del libro de hidráulica de canales de 28, hubo otros señores que hicieron como unos análisis más geométricos y estadísticos, entre esos el hijo de Albert Einstein. Aquí lo tenemos, no es el propio Albert Einstein, sino Albert Hans Einstein, el único hijo, digamos, que siguió la carrera de científico. Es el hijo de ese hijo de Einstein. Fue muy famoso porque ya falleció hace como unos 30, 40 años, un poco más, en el análisis de transporte de sedimentos, de cómo calcular el transporte de sedimentos, y hizo otras aportaciones científicas, pero es bastante reconocido por el tema de transporte de sedimentos, y dentro de sus trabajos de investigación en Estados Unidos planteó algunas ecuaciones para la rugosidad compuesta. Era, digamos, como un tema de él favorito con el tema de transporte de sedimentos. Entonces tenemos aquí la ecuación 5.31, que es la ecuación de Horton y Einstein y Banks, que fue una modificación en la página 178, donde observemos que básicamente es un porcentaje, ¿cierto? N es como el N promedio del coeficiente equivalente de Manning, es igual a la sumatoria del perímetro de las partes que le corresponde a determinada rugosidad por el N de cada una de esas partes con su respectiva rugosidad a la 3 medios, dividido en el perímetro total. Y todo esto elevado a los 2/3. Después hubo otra ecuación que sí salió más por física, una demostración ahí física, no me recuerdo bien cómo la hallaron, pero aquí tenemos la ecuación, que esta es la sumatoria de igual a 1 hasta n, donde n es el número de secciones que tiene el canal, es decir, si son 4 secciones o perímetros de diferente rugosidad, entonces sería pues 4 perímetros por la sumatoria de esos 4 perímetros por el n de la rugosidad correspondiente al cuadrado, dividido en el perímetro total y todo a los medios. Si ustedes ven, tiene unas similitudes con cada una entre esas ecuaciones. Hay otra que es un poco más elaborada, que el n compuesto o el n promedio es perímetro por radio hidráulico de ese correspondiente al área que le corresponde encima de esa superficie de ese perímetro con esa rugosidad a las 5/3, es decir, de cada sucesión. Ahorita lo vamos a ver con el problema. Por el perímetro subí por radio hidráulico a las 5/3 sobre NI. En la página 179 tenemos el método de Cox, que es sumatoria de N sub I por área sub I dividido en el área. Este es más sencillito. Y el método de Colbach, que este es parecido al anterior, que es en área sub I por N sub I a la 3 medios de una sumatoria dividido en el área total por todos los tercios. Es decir, tenemos ahí 5 métodos o 5 formas de calcular la rugosidad compuesta, y 6 si nosotros sumáramos a nivel macro el de Kovács en el libro de hidráulica de canales, igual que les mostré ahorita en el de Roche. Ahorita vamos a seguir con un ejercicio. Muchas gracias. Esperen el próximo video. Muy amables.